Emprendedores, bienvenidos. Yo soy su coach Omar Vía y nuestro curso es Historia. El día de hoy, la actividad que vamos a desarrollar es la resolución de las tareas de la semana número 2. Y en aquella segunda semana de este segundo bimestre, ustedes recordarán que nuestro tema fue la cultura andina, hipótesis de su origen y su periodización. Es decir, saber la manera, saber las posibilidades en que se puede haber originado, puede haber nacido esta cultura andina aquí en la región de Sudamérica, pero por otra parte también entender de qué manera podemos dividir esa historia antigua para poder comprenderla mejor. Obviamente, como nos encontramos en Perú, ustedes comprenderán que aquella división histórica rige, es decir, tiene valor para este país. Otros países dividen su historia antigua de distinta manera, pero en el caso del Perú, ustedes recordarán que vimos cómo hay un periodo llamado precerámico, en donde está el lítico, el arcaico, hay un periodo llamado inicial, y luego viene una seguidilla de periodos llamados horizontes y luego intermedios. Todo esto fue la propuesta de un señor, la propuesta de un investigador, la propuesta de John Rowe. Justamente de todos estos conceptos que estoy mencionando ahora, es que tenemos que hacer uso y tenemos que recordar bien, chicas y chicos, para poder responder correctamente a todas las preguntas que se nos han hecho en nuestro libro. Te pido, por lo tanto, que me prestes mucha atención y que desarrollemos juntos los siguientes problemas. A ver, en nuestro libro las palabras están ordenadas de diferente manera, pero espero que ni ustedes ni yo mismo nos enredemos por eso. La pregunta sigue siendo la misma y sobre todo el desarrollo de este problema sigue siendo el que tenemos que hacer. En la pregunta número 1 de nuestra tarea, el libro nos dice: escribe el nombre de las siguientes culturas, que vemos ahí en color de fondo amarillo, de las siguientes culturas andinas de acuerdo a su periodización. Es decir, tenemos que poner el nombre de cada una de estas culturas del Perú antiguo, del Perú milenario, dentro del periodo de tiempo en el que le correspondió desarrollarse, en el que evolucionaron desde su origen hasta su caída o hasta su desaparición. Muy bien, para eso, chicos, chicas, me parece necesario recordar que nuestra historia milenaria está dividida de determinada manera. Ya lo hemos mencionado segundos atrás. Hay muchas hipótesis, hay muchas teorías y sobre todo hay muchos aportes que varios investigadores han hecho para tratar de entender mejor nuestro pasado. Sin embargo, hay dos de ellos que son los que hasta el día de hoy ofrecen mayor facilidad porque su división es más didáctica, es más sencilla de aprender. Uno es el profesor peruano Luis Guillermo Lumbreras y por otra parte ya hemos hecho mención del norteamericano John Rowe. ¿Qué cosa ha hecho nuestro libro? Nuestro libro ha trabajado con lo mejor de cada uno de estos aportes y hemos utilizado por momentos palabras y conceptos de Lumbreras y por momentos palabras y conceptos de John Rowe. Sin embargo, ahora, en este preciso momento, para la resolución de nuestro problema, yo quiero que recordemos juntos sobre todo el aporte de John Rowe. Y de esta manera vemos que John Rowe desde el pasado hacia más adelante, él dividió nuestra antigüedad de la siguiente manera. Como vemos ahí, hay un primer horizonte, luego tenemos un intermedio temprano, que como su nombre lo dice, es un intermedio, es decir, se encuentra entre horizontes. Por lo tanto, luego vendrá el segundo horizonte, consecuentemente un intermedio tardío y por último un tercer horizonte. Así lo divide John Rowe, no olvidándonos que antes del primer horizonte también hay periodos. Ahí está el lítico, el arcaico y lo que él llamó el inicial. Según John Rowe, en el periodo inicial se descubre la actividad llamada cerámica y a partir de ahí los pueblos, las culturas se convierten en enormes focos de civilización y es por eso que puede empezar el primer horizonte. Pero antes de seguir, yo creo que es necesario recordar
qué cosa es un horizonte y qué cosa es un intermedio, porque dentro de esos 5 recuadritos que vemos ahí es que vamos a poner los nombres de las culturas que nos pide el libro en nuestra primera pregunta. Así que a continuación, a modo de explicación, te quiero decir qué cosa es un horizonte y qué cosa es un intermedio. Es simplemente un recordatorio porque nosotros ya hemos visto esto en su momento. No te pido que lo copies, simplemente que me prestes atención para que luego resolvamos de una manera completamente sencilla nuestro problema. Cuando John Rowe hacía referencia a los horizontes, y cada vez que nosotros escuchemos o leamos esta palabra, vamos a referirnos a lo siguiente. Un horizonte es un periodo en el que existen culturas expansivas a nivel territorial. Por lo tanto, un horizonte es un periodo en el que existen culturas expansivas a nivel territorial. Es decir, hay pueblos que han evolucionado tanto que no solamente su territorio ha crecido, sino que además la cultura de ese pueblo va a pesar sobre la de otros pueblos menores. Por eso vamos a decir que estas culturas expansivas ejercen una influencia sobre el desarrollo de otros pueblos. Por lo tanto, si nosotros hablamos de una cultura típica del primer horizonte, por ejemplo, como la cultura chavín, vamos a entender que la cultura chavín, desde su centro de poder, desde donde tenía el poder, Chavín irradiaba cultura hacia otros pueblos y por lo tanto otros pueblos menores quedaban completamente dependientes de Chavín. Eso es cuando hablamos de horizontes. Ahí tenemos, repito, en el primer horizonte a la cultura chavín y ahí ya podemos ir avanzando con la resolución de nuestro problema. Luego hay un segundo horizonte, ¿verdad? Ahí hay culturas como Tiahuanaco o como Wari. Y luego vendrá un tercer horizonte donde la única cultura, porque lo conquista todo, es la cultura inca. Y cuando hablemos de intermedios, chicas y chicos, estamos hablando de un periodo en el que existen culturas de desarrollo local, es decir, su expansión territorial no es muy grande, podríamos decir incluso que es mediana o pequeña, pero estas culturas logran un nivel de perfeccionamiento en alguna actividad determinada. Por ejemplo, si yo menciono una cultura que es del intermedio tardío, la cultura chimú. La cultura chimú se caracteriza por ser la cultura que mejor trabajó la orfebrería, es decir, el trabajo de metales. ¿Y qué metal trabajó? Sobre todo el oro. La orfebrería en oro, en chimú, son los trabajos más finos de toda nuestra historia antigua y hasta el día de hoy tiene un alto valor histórico y cultural. Si mencionamos a otra cultura también del intermedio tardío, por ejemplo mencionemos a la cultura chincha, hablaremos que los chincha destacaron en muchas cosas, pero sobre todo en una actividad, que era la actividad comercial. Los chincha eran excelentes comerciantes, ya sea marítimos o ya sea terrestres. Por ejemplo, a nivel marítimo llegaron hasta Guayaquil y posiblemente mucho más allá, pero está comprobado que llegaron hasta Guayaquil, lo que hoy es Ecuador. Y por el sur llegaron, algunos dicen hasta el valle de Tucumán, que hoy es Argentina, o por lo menos llegaron hasta la altiplanicie, lo que se conoce como la meseta del Collao, o sea, hoy Bolivia. Entonces, tenemos horizontes y tenemos intermedios, cada uno con sus características. Con estos datos ya podemos responder a la pregunta de nuestro libro. Yo sé que aquí está ordenado de una forma distinta, pero lo vamos a entender. En el casillero que en nuestro libro dice horizonte temprano, es lo mismo que decir primer horizonte. Por lo tanto, vamos a poner culturas como Chavín y como Paracas. ¿Por qué? ¿Por qué las vamos a poner en el primer horizonte? Porque estas culturas se van a desarrollar entre los años 1200 a.C. al 100 después de Cristo. En el caso de Chavín, Chavín se va a desarrollar aproximadamente entre el 1200 a.C. al 200 a.C. Y la cultura Paracas se va a desarrollar entre los años aproximadamente 500 o 400 a.C. hasta el 100 o 150 después de Cristo. Por lo tanto, ambos están en el horizonte temprano, como dice el libro, o también primer horizonte, que es lo mismo. Luego vamos al intermedio temprano. Ahí también en nuestro libro está dicho de esa manera, está escrito de esa manera. Ahí vamos a poner a culturas como Nazca y como Mochica. Ambas culturas recibieron influencias de las culturas anteriores. Por ejemplo, Mochica recibió mucha influencia de Chavín y
Nazca recibió mucha influencia de Paracas. Dicho sea de paso, en los intermedios abundan muchas culturas, porque recuerda que tienen una expansión solamente local, su territorio es muy pequeño, por lo tanto hay mayor cantidad. Aquí estamos poniendo a las culturas más representativas de los intermedios, pero siempre recuerda que en los horizontes hay pocas culturas y en los intermedios hay una enorme cantidad de culturas. Tanto los Nazca como los Mochicas se van a desarrollar entre los años 100 después de Cristo aproximadamente al 700 después de Cristo. Luego viene el segundo horizonte, en donde aparece una cultura muy importante para la historia del Perú antiguo, porque se va a convertir en el primer imperio de Sudamérica. Antes que existan los incas, nacerá el imperio Huari. Pero junto con este imperio, hacia el sur, también estará la cultura Tiahuanaco. La cultura Huari se caracteriza por haber sido una cultura militarista, una cultura, digamos, dedicada a la conquista, y la cultura tiahuanaco por ser una cultura que arrastraba las costumbres, las características de Chavín, es decir, por ser una cultura de expansión espiritual, una cultura de expansión teocrática, en donde lo más importante era su cultura religiosa y todo giraba en torno al conocimiento de sus sacerdotes. Tanto Huari como Tiahuanaco, que pertenecen al segundo horizonte, se van a desarrollar más o menos entre los años 600 o 700 después de Cristo al 1000 o 1100 después de Cristo. Luego viene otra vez un intermedio en donde van a abundar una enorme cantidad de culturas, pero nosotros pondremos a la más representativa, porque son las opciones que nos da el libro, que es la cultura chimú. La cultura chimú, ya hemos dicho, se va a caracterizar por la orfebrería, el trabajo en metales, sobre todo el oro, pero también se va a desarrollar en otras actividades, como por ejemplo la arquitectura, con la construcción de huacas, la construcción de pirámides dedicadas al sol, a la luna. También se va a caracterizar por el uso de los terrenos de cultivo. Y en fin, va a tener un desarrollo muy rico, pero se va a caracterizar sobre todo por la orfebrería y va a tener un desarrollo aproximado entre los años 1100 a 1400. Si nosotros quisiéramos ponerle una fecha exacta, diríamos hasta el 1400, hasta el 1470. ¿Y por qué podríamos ser exactos con el fin de la cultura chimú, así como con muchas culturas del intermedio tardío? Porque muchas culturas, casi todas, del intermedio tardío encuentran su fin cuando la cultura representativa del tercer horizonte las conquiste. Y es por eso que sí tenemos fechas exactas. En el caso de Chimú, su fin llegó en 1470, cuando el imperio inca sea la cultura característica del tercer horizonte. Los incas, como pueblo, aparentemente tienen un origen entre los años 1100 a 1200 después de Cristo, pero ya como imperio tiene su origen con el Inca Pachacútec, que irá hasta el año 1532, que como sabemos el último Inca, Atahualpa, será vencido por la conquista española. Yo ahí, chicos, perdónenme, he cometido un error en el tercer horizonte. El origen es 1400 más bien, y el final es 1532. Esas son las fechas del tercer horizonte, y la cultura característica, podríamos decir la única de este periodo, es la cultura inca, porque conquistará al 95% de todas las culturas que existieron antes en los Andes centrales. Muy bien, de esta manera, muchachos, respondemos a la primera pregunta que nos había planteado nuestro libro. Y luego el libro nos da un texto que tenemos que leerlo, tenemos que comprenderlo bien, y ese texto trata sobre la importancia de los restos arqueológicos, los sitios arqueológicos. Por ejemplo, aquí en la imagen estamos viendo el sitio arqueológico de Caral, pero como sabemos, Perú es tan rico en su diversidad cultural que en nuestro territorio encontramos culturas de distintos periodos de la antigüedad. Sin embargo, una vez que hemos hecho la lectura de ese texto, el libro nos plantea algunas preguntas que yo, como su coach, les voy a intentar ayudar a contestar. Por ejemplo, la primera pregunta que nos plantea el libro es la siguiente: ¿cuál es la importancia del patrimonio cultural? De acuerdo a lo leído, podemos decir, la importancia del patrimonio cultural de una nación, de un país, es la información
que o sea, que el patrimonio cultural, que nos puede brindar sobre nuestro pasado, pero también la capacidad de llegar a ser nuestra propia memoria, y al ser nuestra propia memoria y esa memoria pasar de generación en generación, convertirse en identidad de un pueblo. Recuerden ustedes que nosotros como Perú, como país independiente, tenemos relativamente poco tiempo. Tenemos, recién el próximo año cumplimos 200 años, 200, como país independiente. Cuando uno habla de la cultura chavín, hemos visto en algún momento cómo la cultura chavín duró 1000 años. Y en cambio Perú, como país independiente, recién va a la quinta parte, 200 años. Entonces, es relativamente poco tiempo. ¿Qué cosa nos puede dar la identidad como peruanos? Y así cada uno tener su propia identidad. Precisamente conocer nuestro pasado. Pero para poder conocerlo hay que cuidar el patrimonio cultural. Por eso vamos a decir en la pregunta número 2, según el autor del texto, ¿qué factores podrían hacer desaparecer nuestro patrimonio? Y el autor nos brinda muchos datos. Por ejemplo, ¿qué cosa podría hacer que nuestro patrimonio sufra mucho daño, incluso llegar a desaparecer? Uno, el descuido general, que ni a ti, ni a mí, ni a nadie le interese el valor de estos vestigios, el valor de estos restos arqueológicos. Número 2, el robo y o el tráfico de piezas arqueológicas. Por ejemplo, tenemos ahí la imagen de un huaco, en donde si uno no sabe o no intenta entender el valor, no solamente artístico, sino cultural y informativo que tiene este objeto, si uno no logra captar el valor real que tiene, bueno, fácilmente pues puede convertirse en parte de tu colección si es que lo quieres conservar, y si no, lo puedes traficar, venderlo por un valor irrisorio, cuando lo correcto es llevarlo a un museo para que los museos sí le puedan dar el cuidado que se merece. Y como ya sabemos, de esa manera conservarlo para que llegue a ser conocido por la mayor cantidad de personas en este país o en cualquier otro. Recuerden también que vienen muchos turistas interesados en nuestro pasado. Número 3, otro factor, el deterioro de documentos valiosos. Aquí ya estaríamos hablando de escritura, ¿no? Por ejemplo, libros antiguos, partidas de nacimiento, leyes, todo eso es necesario que también tenga su propia conservación, porque cuando nosotros queramos consultar con exactitud qué fecha o qué término fue usado en determinada disposición, o qué presidente, qué autoridad dijo exactamente qué palabra, nos tendríamos que remitir al documento, y el documento nos podría sacar de dudas para que precisamente después de los debates y después de las interpretaciones todos podamos tener una información general y de esa manera conocer más claramente las cosas que sucedieron. Punto 4, un último factor, la destrucción directa del patrimonio, es decir, el vandalismo. De cuando en cuando, lamentablemente, vemos noticias en donde, bueno, los medios de comunicación nos informan que las paredes, por ejemplo, de Sacsayhuamán, en Cusco, que fue una fortaleza inca, han sido rayadas o han sido pintadas, y muchas veces han sido degradadas de peores maneras. Así que todo esto no es más que el conjunto de ideas, o mejor dicho, el conjunto de tonterías que a veces personas desinformadas tienen en la cabeza, y que seguramente por ganarse algunos cuantos seguidores igual de desinformados e igual de tontos que ellos, pues están dispuestos a hacer cualquier cosa para tener un segundo de gloria, entre comillas, y pueden llegar a vandalizar, pueden llegar a atacar incluso restos arqueológicos. Número 3. En la actualidad, ¿existe protección al patrimonio aquí en el Perú? Fundamenta. Es decir, no solamente nos quedemos con el sí o con el no. Y yo les ayudo rápidamente. En el Perú existe una ley dada en el año 2004, que es la ley número 28296. Y como última pregunta, el libro nos plantea, ¿qué podríamos hacer para evitar la destrucción del patrimonio cultural? Y ahí podemos argumentar lo siguiente. Podríamos empezar informándonos, primero, leyendo, investigando sobre nuestro pasado, de esta manera conociendo nuestra historia y valorando cada uno de los monumentos que tenemos alrededor. Recuerden ustedes, y lo hemos dicho hace unos minutos atrás, Perú tiene una historia tan rica, tiene una historia y una antigüedad tan ricas,
que nos basta caminar de repente unas cuantas cuadras alrededor de nuestra casa y ya estamos encontrando una huaca o ya estamos encontrando un museo, así sea el más humilde, el más pequeñito, pero hay mucha información alrededor nuestro. Y si no, a través de nuestro propio celular podemos ingresar a la internet y conocer aún mucha más información. Yo les agradezco, muchachos, espero que nos estemos encontrando prontamente en la resolución de nuevas tareas o en la explicación de los temas de nuestro libro. Muchas gracias.